Les invito, mis queridos hermanos, a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias por este maravilloso sábado. Un sábado más cerca a tu reino. Gracias por todas las bendiciones que nos diste en la semana que pasó. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, ilumina nuestro entendimiento para comprender tu voluntad, para obedecer tu voluntad. Bendice a todos los amigos que han perdido seres queridos, Señor. Sé la esperanza, Señor, sé el consuelo, sé su fortaleza. A los que están aún en las clínicas, Señor, conforme a tus propósitos y voluntad, restáurales, a ellos y a sus familias. En tus manos de amor, Señor, nos colocamos en esta hora y que tu presencia en nosotros siempre haga la diferencia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué alegría, hermanos, estar con ustedes. Es un privilegio juntos poder crecer en el estudio de la palabra de Dios. Les pregunto, ¿cómo reacciona usted frente al temor? ¿Le da ansiedad? ¿Se estresa? ¿Se esconde de la presencia de Dios? ¿Y trata de estar entretenido en su trabajo, en su estudio o en sus relaciones interpersonales? ¿Cómo reaccionamos frente al temor? ¿Saben algo? Es interesante notar cómo a través de tantas generaciones que han pasado, la actitud del ser humano es la misma que tuvieron nuestros primeros padres. ¿Recuerdan cuál fue la actitud? Según Génesis, el capítulo número 3, cuando la pareja estaba allí en el jardín del Edén y entró en desobediencia, su corazón se llenó de temor. Se vieron desnudos, huyeron de la presencia de Dios cuando escucharon la voz de Dios. El Señor preguntó, ¿dónde estás tú? Y no sé si ustedes han notado la respuesta que dieron ellos. Tuvimos miedo, tuvimos temor y nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije no comieras? Mis estimados, tantas generaciones y la reacción es la misma. El temor ocasiona en el ser humano el huir de la presencia de Dios, huir de la voz de Dios. Y en esta mañana quiero invitarte cómo vencer el temor. Según los sociólogos, según los psicólogos, en estudios que sacan sobre los temores del ser humano, ellos definen que existen 7 tipos de temores. Y el primero de ellos es el temor a la muerte. Es considerado el principal temor de la humanidad. Todo ser vivo desarrolla medios para sobrevivir. Por tal motivo, el hombre adopta estilos de vida que le permitan desacelerar ese proceso de envejecimiento. Es el primer gran temor. Y ese fue el temor de nuestros primeros padres, porque sabían que iban a morir. Sin embargo, el Señor actúa y es la respuesta a los temores del ser humano. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta divina a este temor a morir? Acompáñenme, estimados hermanos, allí en casa. Puedan abrir conmigo la palabra de Dios, allí en el libro de Éxodo capítulo 3, los versos del 13 al 15. Allí encontramos la respuesta divina a ese temor humano. Dice la Escritura, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cómo se presentó el Señor ante un pueblo de Israel lleno de temor, de miedo, de abuso por parte de sus opresores? 400 años de opresión, 400 años de vivir en el miedo, en el maltrato. El Eterno, traducido en nuestras Biblias
como Jehová, como Yahvé, como el Señor, pero la traducción más correcta, el Eterno. ¿Y saben por qué? Porque la traducción significa, Él es la fuente de la vida. Él es la eternidad. Él es el principio de todo, de toda la creación. Dios es vida. ¿Temes a la muerte? Vayamos a la persona vida. Encontrémonos con la persona vida y Él compartirá con nosotros esa juventud eterna, porque su palabra es vida, su palabra es salud para el cuerpo, salud para el alma. Renueva nuestros pensamientos, nuestros propósitos de vida. Hoy, como familia, es un gran privilegio todos acudir al Eterno, a la fuente de la vida, al que existe por sí mismo, al único que es inmortal. Cuando Jesús estaba aquí en su ministerio terrenal, de todos los milagros y quizás de las resurrecciones que Él hizo, en Juan el capítulo 11, el versículo 25, encontramos estas hermosas palabras, que son la respuesta divina a ese temor a morir, a ese temor a enfrentar en algún momento quizás la muerte por diferentes motivos. Vayamos a la Escritura. Mire lo que dice Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No dicen amén, hermanos? He conocido en mi experiencia pastoral muchas personas muriendo de enfermedades terminales. Y estas personas, cuando uno iba a visitarles, a dar ánimo, a dar fortaleza, salía uno era animado y fortalecido. Porque la gran mayoría de ellos tenían un común denominador. Gracias, Señor, porque a través de esta experiencia tan dura, tan difícil, te conocí más íntimamente. Y ahora estoy listo para partir, porque tú eres mi valor, porque tú eres mi fortaleza, porque tú serás, Señor, siempre la razón de mi vivir. Pregunto, hermanos, ¿tendremos que enfrentar la muerte? ¿Tendremos que enfrentar alguna situación difícil que vaya allí acortando nuestros días para reconocer que Él es el Eterno? Que Él es el propósito más valioso que le da a cada ser humano para su existencia? Yo espero que no. Pablo lo tenía claro. Y en Primera de Timoteo, quiero invitarles, capítulo 6, el versículo 18, escribió las siguientes palabras. El único que tiene inmortalidad, vuelve y reitera, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué bendición tan grande. El Eterno, el único que es inmortal, la resurrección y la vida. El Señor hoy nos invita a encontrarnos con Él como fieles mayordomos. Escuchemos su voz cada día a través de su palabra y seremos vivificados, seremos renovados, seremos transformados. Y aunque nuestro cuerpo por ese proceso normal envejezca, nuestro espíritu se mantendrá siempre joven, lleno de vida, de ánimo, de entusiasmo, de fuerza, de poder, porque Dios está con nosotros. Vayamos al segundo temor, según los expertos, el temor a enfermar. Es el temor número 2 considerado de la humanidad. Nadie quiere estar en un hospital. ¿A quién le gusta la comida de hospital? A nadie. El ser humano desea disfrutar los ciclos de su existencia, la niñez, la juventud, la adultez y la vejez con salud. De ahí que adopta estilos de vida saludables para postergar y vivir lo mejor. Pero hermanos, vivimos en un mundo que tiene virus, que tiene bacterias que mutan o el ser humano los manipula y entonces se forman estas pandemias, se forman todas estas pestes que describe la Escritura y aterrorizan a la humanidad.
¿Cuál es la respuesta divina a este segundo temor humano? El temor a enfermar. Vayamos a la Escritura. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Allí el Señor se presenta una vez más como la respuesta, como la solución a este temor humano. Leamos. Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad, qué hermosa promesa, hermanos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el eterno tu sanador. El eterno Ropeca es la palabra hebrea que aparece allí. ¿Y sabe qué significa? Yo soy el eterno tu sanador. El Señor es el médico de los médicos. El Señor puede restaurar al ser humano, pero más que de alguna enfermedad física, de todas las enfermedades del alma. Los médicos egipcios eran buscados en la antigüedad porque tenían muy buena fama. Y ellos habían clasificado las enfermedades en 3 categorías que hasta hoy, interesante, aún se mantiene. Ellos creían que solo los dioses podían curar y habían creado manuales dividiendo las enfermedades en, número 1, las que eran tratables, número 2, las que podían ser prevenidas, y número 3, las incurables. Hasta hoy se mantiene esa categoría. Pero ellos tenían claro que no estaba en sus manos. Pero hoy nosotros, a través del texto que acabamos de leer, sabemos que el eterno Ropeca, el eterno es mi sanador. Pero hay 2 condiciones. Si oyereis, ¿recuerdan lo que dice el texto? Si oyereis la voz del Señor tu Dios, diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos. Tenemos que ser obedientes. El Señor ha dejado en su palabra leyes de salud física, leyes de salud mental y leyes de salud espiritual. Tenemos que estar atentos, tenemos que ser obedientes. Leyes de la salud como comer y beber saludable, practicar o tener actividad física, dormir bien. Estos sencillos hábitos son leyes de salud que si se practican, usted gozará de una mejor salud. ¿Y qué decir de dar oído a los mandamientos de Dios, su ley moral? Son 10 principios que nos ayudan a discernir y a vivir en paz y en una salud de relaciones interpersonales. Es maravilloso. Tenemos que ser obedientes. Queremos gozar de salud, queremos gozar de ser protegidos, seamos obedientes. Actualmente el ser humano estamos enfrentando una pandemia y muchos seres humanos, aunque se llaman cristianos, son desobedientes, andan sin tapabocas, no se lavan las manos, no saben que es un toque de queda, se la pasan afuera y luego se enferman y ay Dios mío, líbreme. No, hermanos, seamos obedientes, obedientes a Dios y obedientes a las leyes de salubridad. Tenemos que obedecer. ¿Por qué entró el pecado a nuestro planeta? Por la desobediencia. ¿Y por qué hoy mucha gente se enferma? Porque es desobediente. Desobediente a la ley de Dios, desobediente a las leyes de la salud, desobediente a las leyes de salubridad que el gobierno ha dejado. No podemos vivir así. Oiga, y es tan misericordioso, hermanos, el Señor, que aún siendo desobedientes, nos cura, nos restaura. Eso es increíble. Tenemos un Dios poderoso. Pero hermanos, no abusemos, porque el abuso puede llevarnos a la muerte. El abuso puede llevarnos al sufrimiento, al dolor innecesario que hoy nosotros podemos evitar. Cuán importante es entonces, hermanos, no debemos abandonarnos a la ansiedad, porque la enfermedad produce ansiedad que nos irrita y desgasta y que nada nos ayuda a soportar las pruebas. Vayamos
a nuestro médico de los médicos. Y como hermanos, intercedamos por los enfermos. Mostrémosles que Dios tiene el poder de restaurar tanto el cuerpo como el alma. Pero enseñémosle a la gente que todo eso tiene condicionamiento y es obedecer. ¿Qué? Las leyes de la salud y la ley moral de Dios. Vayamos al tercer temor humano, temor a sufrir. El ser humano enfrenta amenazas que no puede controlar. El sufrimiento es una realidad de la cual nadie escapa. Y dicen los expertos, es provocado inicialmente en la familia de origen, en la injusticia y desigualdad social. Y crece cada día, dicen los expertos, el sufrimiento por la pérdida de principios y valores morales. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Porque hay gente llena de egoísmo, de orgullo, sin principios, sin valores. Y gusta de hacer sufrir a otros porque le parece así. ¿Cuál es la respuesta divina a este temor humano? Acompáñenme abriendo las Escrituras en Éxodo capítulo 17, verso 15. Mire la respuesta de Dios. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Eterno Nisi, que traducido a nuestro idioma es: el Eterno es mi estandarte, el Eterno es mi bandera, el Eterno es mi victoria. Y esa historia tiene muchas lecciones y yo quiero quizás resaltar la principal. Tenemos allí a los amalecitas, un pueblo egoísta, un pueblo orgulloso, agresivo. El pueblo de Israel no le había dado motivos. Ellos tenían que pasar por su frontera. Pidieron permiso, pero dijeron no, no pasan porque no pasan. Y prepararon un ejército para atacarlos, para hacerlos sufrir por gusto. Querían esclavizar a sus niños, sus mujeres. A los egipcios les quedó grande, a nosotros no nos va a quedar grande, dijeron. Y vamos a hacer guerra contra ellos. Y fueron a hacer guerra contra ellos. Josué preparó un ejército. Moisés subió a una cumbre alta donde podía ver los dos ejércitos, el de los amalecitas y el suyo, el del pueblo de Dios. Pero no subió solo, subió con dos ayudantes. Y empieza el conflicto, empezó la guerra, empezó esa batalla. Y en medio de esa gran batalla, ¿qué sucedió? Cuando Moisés tenía las manos arriba, el pueblo prevalecía, ganaba. Cuando Moisés, por cansancio, bajaba sus manos, los amalecitas prevalecían. ¿Qué hicieron sus dos ayudantes? Buscaron una piedra cómoda, plana, los sentaron y cada uno de ellos tomó una mano y la mantuvo arriba. Allí nos está mostrando el Señor cómo se enfrenta este temor a sufrir. Cuando hay sufrimiento, cuando hay una crisis, cuando hay una amenaza, esta nos debe llevar a una unidad como familia, a ser más unidos, a trabajar más en equipo, a buscar en Dios nuestra victoria y nuestra fortaleza. ¿Qué sucedió? Desde muy temprano en la mañana hasta la puesta del sol, allí sus dos ayudantes sostuvieron las manos del siervo de Dios arriba y el pueblo de Dios ganó. ¿Qué representa este relato? El propósito era glorificar a Dios por la victoria sobre los amalecitas. Como los hebreos triunfaban cuando Moisés elevaba las manos al cielo e intercedía por ellos, así también triunfará el Israel de Dios cuando mediante la fe se apoye en la fortaleza de su poderoso ayudador. No obstante, el poder divino ha de combinarse con el esfuerzo humano. ¿Cómo vencer, hermanos, el sufrimiento? Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, como familia, unámonos en oración. Hagamos nuestra parte humana. ¿Cuál era la parte humana del pueblo de Israel? Tuvo con qué responder. Tuvo cómo interceder. Y ya lo que se salía de sus manos, Dios intervino. Eso no ha cambiado hoy. Usted como humano haga su parte. Hagamos nuestra parte en el hogar,
Como individuos, hagamos lo nuestro, la parte que me corresponde, el esfuerzo que me corresponde. Y ya lo que se me salga de las manos, el Señor con poder obrará. Se debe combinar ese esfuerzo humano con ese poder divino. Y habrá victoria, ¿sobre qué? Sobre esa amenaza. Habrá victoria sobre qué más? Sobre esa crisis. Las familias que se unen en oración, las familias que buscan sabiduría en la palabra de Dios, en escuchar la voz de Dios. Las familias que se unen en confiarle a Dios lo que ellos saben que no pueden hacer más, es el momento donde la victoria se ve y saldremos más que triunfadores en su nombre. Amén. Vayamos allí a lo que dice la promesa del comentario bíblico, la oración, página 121. Cuando Dios ayuda, todos los obstáculos desaparecen. ¿No dicen amén? ¿Será que lo pueden repetir conmigo allí en sus hogares? ¿Listos? Vamos a repetirlo juntos. Ahora, cuando Dios ayuda, todos los obstáculos desaparecen. Comentario bíblico, la oración, página 121. Qué interesante, hermanos. ¿Qué necesitamos? En medio del sufrimiento, ir al eterno Nisi y la victoria será nuestra. Amén. Vayamos rápidamente al cuarto temor, el temor a la soledad. El ser humano fue creado para vivir en comunidad, en sociedad. La idea de estar solo le produce ansiedad, estrés y depresión. Pero la ingratitud, el egoísmo y el orgullo ocasiona que muchos individuos terminen aislados. Muchas personas terminan solas, porque mientras les son valiosas para su familia, su trabajo o la sociedad, ahí están. Pero cuando ya no son valiosas para ellos, los hacen a un lado. Y la persona queda sola. ¿Cuál es la respuesta divina a este temor humano? Acompáñenme a Éxodo capítulo 31, versículo 13. Y allí encontraremos la respuesta. Miren lo que dice la Escritura. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno, que os santifico. Y la palabra o el nombre divino, como respuesta a ese temor humano que aparece, es el Eterno me cadisquem, el Eterno me santifica. ¿Cuál es la respuesta divina a la soledad? La presencia de Dios. ¿Qué es la santificación? Es la manifestación de la presencia de Dios. ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿Te han dejado solo? ¿Te abandonó tu cónyuge? ¿Te abandonó tu hijo, tu hija? Dios no te va a abandonar. Su presencia estará siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el último momento de su existencia y de la mía. El Señor cuida de su creación. El Señor cuida de nosotros. Él no nos deja a un lado. El plan del enemigo es inducir al ser humano a huir de la presencia de Dios. ¿Qué hace la presencia de Dios? Me santifica. De ahí que el sábado es un día especial para disfrutar de la presencia de Dios. Y cada sábado es un día para recargar esas fuerzas, ese gozo, comer de ese maná verdadero que encontramos en el Señor Jesucristo. Temor a la soledad, respuesta, la presencia de Dios. Y eso me hace recordar a varios hermanos que en este momento de confinamiento hemos llamado, hemos preguntado, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Y ellos tienen un común denominador que me pareció interesante. Pastor, gracias a Dios estoy bien, estoy solito, estoy solita, dicen ellos. Pero Dios está conmigo. Lo disfruto poniendo himnos, pastor. Lo disfruto escuchando la palabra de Dios, pastor. Lo disfruto haciendo llamadas, llamando a otros que están solitos y solitas y dándoles ánimo. Qué interesante. La presencia de Dios da en el corazón humano satisfacción, paz, armonía, equilibrio en todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros como sus hijos. Amén. Vayamos a otro temor, el quinto, temor al rechazo. Algo muy marcado en nuestra generación. El ser humano posee virtudes, pero también posee retos de carácter. Los conocemos nosotros como defectos, como esas luchas internas, esas cosas por cambiar. Pero el detalle es que vivimos en una sociedad que es materialista
y de gratificación instantánea. Esto significa que las personas son por un tiempo valoradas y después son olvidadas. Nuestra sociedad o nuestra naturaleza humana, mejor, es así. Cuando me conviene, estoy con las personas. Cuando no me convienen, entonces alejo a las personas. Retiro a las personas. Las reemplazo. A veces creemos que los seres humanos son como las cosas. Se me dañó esta silla, la reemplazo. Y así quieren hacer con las relaciones. Y en las relaciones eso no es así. Dios no nos creó para ser así, duros, fríos con las personas. No. El plan de Dios es muy diferente. Que aprendamos siempre a valorar, sobre todas esas personas que ya tienen años, que tienen experiencia. A ellos deben ser reverenciados, deben ser respetados, deben ser escuchados. Vayamos a la respuesta divina a este temor humano, el temor al rechazo. Jueces 6, los versículos 23 y 24. Mire lo que dice el pasaje. Interesante. Pero el Eterno le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Eterno y lo llamó el Eterno Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. ¿Cuál es la respuesta divina a este temor humano como es el rechazo? El Eterno es mi paz. De ahí que los israelitas hasta hoy se saluden Shalom, paz a ti. Hermanos, el Señor es nuestra paz. ¿Usted sabe el significado de esa palabra? Que Él es mi paz. ¿Saben qué significa esto? Significa que el Señor es la fuente de los mejores motivos. Él es la fuente que renueva mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis apetitos, mis deseos, mis gustos. Renueva todo eso y hace que yo vea a los demás en armonía, en esa solidaridad, en esa comprensión, en esa empatía, en ponerme siempre en el lugar del otro, en aprender a comprender las necesidades del otro. Eso lo hace el Eterno Shalom. Cuando Dios es mi paz, usted se vuelve un pacificador. Su influencia es pacificadora. Vivimos en una sociedad que parecen chicamochas. Y ustedes quizás en su vida han pasado por ese o por algún lado de ese gran cañón. ¿Y qué vemos? Precipicio por acá, precipicio por allá, precipicio por todas partes. Y eso da temor. Y hay muchas personas que se han convertido en eso, en precipicios, que en lugar de ayudar a su amado, a su amada, lo manda al precipicio por su egoísmo, por su orgullo. No, debemos ser el medio de esa situación, puentes de diálogo, puentes de amistad, puente de buenas relaciones. Amén. Ese es el plan divino. El Eterno es mi paz, Él es el Eterno Shalom. Y ese es el plan de Dios en nuestras relaciones, en nuestra comunicación y en todo lo que hacemos. Y es lo que nos caracteriza en la misión que tenemos. Llevar paz, la paz de Dios, la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesús. Y esa es la misión que tenemos nosotros. Vayamos, hermanos, al sexto temor. El temor al futuro. El ser humano quiere controlarlo todo, pero no puede. Por eso planifica su futuro, hace planes para el futuro y está bien hacer planes. Pero la realidad es que existen variables como el tiempo, el medio ambiente, una enfermedad, un accidente, una amenaza inesperada y lo puede cambiar todo. Y el año 2020 será recordado en la historia de todas nuestras vidas como un año en el cual pasó precisamente esto que estamos hablando. ¿Quién no hizo planes de viajar este año? ¿Quién no hizo planes de salir, de asistir, de conocer? ¿Y dónde quedaron esos planes? En el papel. ¿Por qué? Porque no podemos controlarlo todo. El futuro no nos pertenece. Y entonces el corazón del ser humano se llena de ansiedad. Por eso,
porque le teme al futuro, le teme a lo que no sabe que le espera. ¿Cuál es la respuesta divina? Acompáñenme al Salmo 23:1. Es el texto más repetido, más conocido, pero el menos comprendido. Porque si lo entendiéramos en su contexto completo, hermano, no deberíamos tener miedo ni al futuro, ni a nada, ni a nadie. ¿Por qué? Leamos el pasaje, acompáñenme. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. Y la palabra hebrea que aparece allí, o el nombre divino, es el Eterno Roe. El Eterno es mi pastor. ¿No dicen amén? Esta metáfora del Eterno como pastor y su pueblo como la oveja es común en la Biblia y aparece por primera vez en Génesis 48:15, en donde la frase que dice que me mantiene se traduce del hebreo me pastorea. El Eterno es mi pastor, hermanos. ¿Qué es el pastor terrenal para las ovejas? Lo es todo. Es el que las alimenta, es el que las cuida, es el que las protege de todos los peligros de los animales salvajes, de las amenazas. Es el que conduce. ¿Y qué hace la ovejita? Va por donde el pastor le muestra que debe ir. El detalle es que la palabra de Dios también utiliza otra metáfora, que el Señor tiene ovejas, pero hay también cabritos. Ahí está el detalle. ¿Quién soy yo? Soy una oveja que me dejo conducir, me dejo cuidar, me dejo proteger, me dejo guiar, o soy un cabrito que quiero andar por donde yo quiero y quiero hacer mi voluntad. Eso depende de cada uno de nosotros. Pero el Eterno es mi roy, el Eterno es mi pastor. No tenemos nada que temer al futuro si olvidamos la manera como el Señor nos ha guiado en el pasado. El Señor que me protegió en el pasado, que me cuidó en el pasado, que ha estado conmigo siempre, estará hoy, lo estará mañana. Nada me faltará. ¿Lo capta bien, hermano? ¿Lo tiene claro? Y hay una hermosa promesa en el comentario bíblico deseado de todas las gentes, la página 445. ¿Qué dice? Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. Cuida a cada uno como si no hubiera otra sobre la haz de la tierra, sobre la faz de la tierra. ¡Qué interesante! Como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño, esparcido por todo el mundo. Nada me faltará. ¿Cuál es la respuesta divina a ese temor al futuro? El Eterno Roy. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. El Señor proveerá, el Señor cuidará de cada uno de nosotros. Vayamos al último temor, el temor a la pobreza. Y vaya que gran parte del mundo que existe actualmente vive en la pobreza. El ser humano busca tener una vida digna. Por eso estudia y aprende a trabajar en alguna rama del conocimiento que le permita ganar su sustento. Pero la realidad es que el mundo y cada país tiene un sistema financiero interesado en que el rico sea más rico y el pobre más pobre. Y eso no va a cambiar hasta que el Señor venga. Sí, hermano, me escuchó bien. Eso no va a cambiar. Siempre ha sido así. Unos pocos quieren tenerlo todo y el resto que se muera. Ese es el pensamiento egoísta de la naturaleza egoísta, carnal del hombre. Pero ¿cuál es la respuesta divina a ese temor? Vayamos a las Escrituras. Génesis 22:14. ¿Ya lo tienen? Acompáñenme en la lectura. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Eterno proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Eterno será provisto. Y el nombre bíblico que aparece allí del Señor es el Eterno Jireh, el Eterno proveerá. Dios mismo proveería de un medio de salvación y ese fue Jesús. Y esa fue la metáfora. Abraham iba con su hijo, lo iba a sacrificar y ya allí en medio la voz del cielo lo llamó y le dijo: Abraham, no le hagas daño al muchacho. Y los dos escucharon lo que el Señor proveyó una ofrenda. Y en lugar de su hijo fue sacrificada la ofrenda que el Señor proveyó. El Señor proveerá.
Nos ha provisto de Jesús el Salvador. Nos ha provisto un Salvador que es la victoria de nuestros pecados. Es la victoria de nuestra maldición que teníamos, que nos llevaba a la muerte. Pero en Jesús encontramos la vida. Pero el Señor no solo está dispuesto a suplir las necesidades físicas, las necesidades de salvación, las necesidades de salud mental. El Señor quiere suplir todas las necesidades de su pueblo. Mis amados hermanos, Filipenses 4:19. ¿Tiene allí su Biblia? Lo invito a que me acompañen allí en la lectura del pasaje. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Entienden lo que lee? Aunque este mundo ha sido planificado para que el rico sea más rico y el pobre más pobre, el Señor proveerá bendiciones para cada hijo, para cada hija suya, para que llevemos vidas dignas. Él proveerá de acuerdo a sus riquezas. ¿De qué? De las bendiciones que usted y yo necesitamos. De ahí la oración de Agur en Proverbios 30. Señor, 2 cosas te pido, no me las niegues antes que muera. No me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. Hermanos, he conocido en mi ministerio pastoral muchos hermanos: pastor, yo quiero vender esta finca, pastor, yo quiero vender este ganado, pastor, yo quiero vender esta cosecha. Y varios de ellos le cumplieron la promesa. Si la iglesia donde ellos pertenecían oraban por ese motivo que ellos pedían. Recuerdo uno que no lo hizo. Prometió un dinero abundante para construir una nueva iglesia. Él pedía en ese tiempo una suma grande. Si no estoy mal, creo que eran 250 millones. Estamos hablando de 15 años atrás. Por ese terreno, por ese lugar. Para gloria del Señor, lo vendió en 300. Pero él olvidó lo que prometió. Y al cabo de un año, hermanos, ¿saben qué sucedió? Perdió el hogar, perdió el dinero, perdió su vida. Y ese es el problema del ser humano. Dios quisiera a sus hijos proveerles quizás más de lo que necesitan, pero ¿sabe a veces por qué no nos provee más de lo que necesitamos? Porque nuestro corazón, egoísta y orgulloso, se rebela contra Dios. Olvida el origen de nuestras bendiciones, que es el Señor, se enaltece y empezamos en un camino de desobediencia, en un camino de maldad, de pecado, que nos lleva al fracaso y a la ruina y a la destrucción muchas veces de la propia familia. Por eso, hermanos, el Eterno proveerá. El Señor quiere proveernos, pero pidámosle lo que usted y yo necesitamos. Y si usted, hermano y hermana, es alguno de aquellos que goza de bendiciones materiales, no ponga su seguridad en las cosas materiales, sino en el Señor dueño verdadero de esas cosas que usted posee. Y juntos invirtamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos en financiar la misión de Dios para que el Señor venga pronto y nos vayamos a casa. Cada peso que invertimos en la obra de Dios, sea a través de los diezmos, sea a través de las ofrendas, nos traerá más bendiciones de todo tipo a nuestra casa y a nuestra experiencia personal. Queridos hermanos, ¿podemos repasar juntos? Repasemos rápidamente. El Eterno es la victoria. El Eterno es la victoria sobre los 7 temores. Temor a morir, el Señor es la fuente de la vida. Él es el Eterno. Temor a enfermar, el Señor es mi sanador, el Eterno Ropeca. Temor a sufrir, el Señor es mi victoria, Él es mi estandarte, Él es mi bandera. Temor a la soledad, el Eterno es el que me santifica, su presencia me llena. Temor al rechazo, el Eterno es mi paz. Temor al futuro, el Eterno es mi pastor. Temor a la pobreza, el Eterno proveerá. Yo quiero orar para que usted y yo entendamos de una vez y por todas que Dios es la satisfacción completa del alma.
Usted no tiene que acudir a ningún ser humano para buscar nada. Vayamos al Señor, que Él es la satisfacción completa de todas, y escúcheme bien, de todas las necesidades humanas que tenemos, para vencer temores, para vencer defectos, para vencer esas luchas internas que tenemos todos en el corazón. Oremos al Señor. Eterno Dios, quiero colocar en tus manos de amor a estas maravillosas familias de esta hermosa iglesia, para que con poder, para que tu presencia marque la diferencia y nos haga entender que cualquiera de estos 7 temores por los que esté pasando tu pueblo o cualquier familia, Señor, tú eres nuestra victoria. Tú eres la solución. Nos colocamos en tus manos de amor para cada día ser en tu nombre más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.